La perashá de esta semana, Parashat Vaishlach, nos cuenta la Torá, que ya nos contó al final de la semana pasada, que Jacob vuelve de la tierra de Harán, va de vuelta hacia la tierra de Israel, y en el camino se entera que viene su hermano con 400 personas a luchar con él, a guerrear con él. Y Jacob manda ángeles, pide a los ángeles que le lleven un regalo y se prepara, como dice Rashi ahí, se prepara para guerrear, se prepara para rezar y le reza a Dios y se prepara también para darle un regalo. El dicho sea de paso, no es el tema del shiur hoy, pero de paso es uno de los conceptos que la Torá nos enseña a nosotros, es que cuando es Saral y Jacob, cuando hay un momento difícil y duro para el pueblo judío, debe estar preparado para esas tres cosas: para rezar, para sobornar, dar un regalo y para, si hace falta ir a la guerra, ir a la guerra. Bien, eso es al margen, pero nosotros, como siempre, vamos a tomar un punto de la sección de esta semana, de la primera parte de la que contamos recién, y vamos a hablar. Antes de empezar a hablar sobre el tema, vamos a tomar un punto que es esencial en la vida del humano y cada vez se ve más y cada vez se nota más y cada vez se sufre más. Uno de los sentimientos más negativos que existe en la persona es el sentimiento del miedo. La persona que tiene miedo, la persona que se asusta, la persona que sufre de pánico, como se dice hoy en día en la medicina, es un sentimiento muy duro. Debe ser de los sentimientos más difíciles. La persona no tiene día, no tiene noche, siempre está asustado. Cualquier teléfono lo hace pegar un salto, cualquier visita al médico le hace pensar lo peor, cualquier dolor le hace pensar, trae mareos, trae inestabilidad, trae miedo, sudor, temblores, etcétera, etcétera. Y se dice que uno de los motivos porque el miedo es tan fuerte, es peor que cualquier otro sentimiento de la persona, es peor que el odio, es peor que la furia, es peor que muchos sentimientos. Y una de las razones que Dios nos dio ese sentimiento, porque a la vez el miedo es lo que nos hace también sobrellevar situaciones. Temer, hay veces es bueno. Tener miedo, entonces nos cuidamos. No, si tenemos miedo, por ejemplo, al fuego, entonces no nos acercamos al fuego. Si tenemos miedo a enfermarnos, entonces tratamos de estar sanos, nos cuidamos, etcétera, etcétera. Entonces el temor es como un sentimiento de sobrevivir o de vivir que tiene la persona y que ayuda a la persona a vivir. Pero de cualquier manera, cuando ese miedo pasa del estado normal, del estado simple, que es el miedo normal, el miedo común que tiene todo, si una persona entra en lo que se llama en hebreo haradot o lo que se llama en español pánico, entonces es un sentimiento que te endurece, que no te deja hacer nada, que te paraliza, que te impide pensar, te impide trabajar, te impide comer, te impide descansar, te impide todo. Y es normal, es natural. Y en base a esto, después de este pequeño prólogo, quiero hacer una pregunta que leemos en la sección de esta semana y en la vista de dos formas. La Torá nos cuenta que Jacob, cuando se entera que Isaac viene a luchar con él, dice la Torá, Vairá Jacob meot, y tuvo mucho miedo Jacob. Y como enseguida vamos a ver, la Torá lo considera como algo negativo, como algo malo de Jacob. ¿Por qué Jacob tenía miedo? Y como el Talmud pregunta si Dios le acababa de decir, que yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar a cualquier lado donde tú vayas, donde vos vas a ir. Entonces, ¿por qué Jacob tuvo miedo? ¿Por qué Jacob tuvo miedo? ¿Cuál fue el temor de Jacob? Y la pregunta que nosotros hacemos, ¿es normal temer?
Si es normal, si cuando una persona sabe que su hermano, que es un asesino conocido, porque ya estudiamos sobre Isaac, que ya a los 15 años había empezado a asesinar, que era un cazador experto, que era un asesino experto, que mataba hombres para robarle sus mujeres, que mató a Nimrod, al rey, para robarle su ropa, y que era capaz de asesinar a cualquier persona por cualquier tontería. Entonces, si vos sabés que esa persona viene hacia ti con 400 personas para atacarte, para destruirte, para matarte, es lo natural y es lo normal que una persona tenga miedo. Entonces, ¿por qué se le considera a Jacob como algo negativo? Repito, como enseguida vamos a ver del Talmud, que el Talmud pregunta, ¿por qué Jacob tuvo miedo después que la Torá le dijo, que después que Dios le prometió que lo iba a proteger? Entonces, si Dios le prometió que lo iba a proteger, no tenía lo que temer ya, supuestamente. Y la pregunta que nosotros hacemos, si acabamos de decir que el temor es algo natural, que el temor es una manera de vivir, el temor es algo que nos previene de cosas peores. Si una persona sabe que un asesino viene a atacarlo y él se ríe y él se burla, posiblemente esa persona no dure mucho. Posiblemente esa persona será atacada, será muerta o será dañada, etcétera, etcétera. Una persona que sabe que no tengo que ponerme en riesgo, que no me tengo que acercar a una baranda alta porque me puedo caer, que no tengo que poner el dedo en la electricidad porque me puedo electrocutar, que no debo comer lo que me hace mal, que no debo beber de más porque me hace mal, y así, etcétera, etcétera, cada cosa. Es una persona que supuestamente se está protegiendo. Entonces, ¿por qué a Jacob se le considera algo negativo el hecho que él tuvo miedo? ¿Se entendió la pregunta? Sí, Raf, se entendió. Perfecto. Avanzamos. Encontramos otra expresión de miedo dos veces escrita en la Torá. En la Torá, cuando me refiero a la Torá, me refiero a la Torá escrita, que es lo que nosotros estamos estudiando, la perashá de la semana. Dos expresiones de temor más adelante. Todavía no lo leímos, lo vamos a leer en el libro Shemot. Uno en el libro Shemot y uno en el libro de Barim. Sobre Moshe. Moshe está escrito y nos cuenta la Torá que Moshe cuando nació se lo llevó la hija del faraón, se llamaba Batia, se lo llevó a su casa, ella lo encontró en el Moisés en el río y lo llevó a su casa y lo crió como un hijo. Y Moisés vivía con una libertad como un príncipe, como el hijo adoptivo de la princesa Batia, y por eso podía andar por todos los lados libremente. Y un día que salió a ver cómo estaban siendo esclavizados sus hermanos, los Yehudim, dice la Torá, nos cuenta la Torá que Moshe Rabbeinu ve un egipcio que está castigando a un judío y le está castigando en una forma cruel, en una forma que como quien dice, se puso encima de él y le empezó a castigar y a castigar y a castigar. Cuenta la Torá que Moshe Rabbeinu no pudo soportar el dolor del otro Yehudí. No pudo soportar ver cómo un egipcio estaba castigando y dañando físicamente a un Yehudí y lo mató. Lo golpeó y lo mató. O según como dice Rashi, dijo el nombre divino de Dios con una palabra santa y lo mató. Al otro día nos cuenta la Torá que sale de vuelta a ver a sus hermanos y encuentra dos Yehudim que se están peleando. Encuentra dos hermanos judíos que se están peleando. Entonces les recrimina. ¿Por qué se pelean entre ustedes? Y cuenta la Torá que uno de ellos dos le contestó que ¿me vas a matar como mataste ayer el egipcio? Y ahí dice la Torá que Moshe se asustó. Moshe dijo, ahora tengo miedo, y en la práctica lo delataron al faraón y el faraón lo quiso matar, que Moisés se tuvo que escapar de Mitzrayim, se tuvo que escapar de Egipto y se fue a la tierra de Midian, donde vivía su suegro Yitro, donde se casó con la hija de Yitro, etcétera, etcétera, como nos cuenta la Torá. La misma Torá nos cuenta mucho más adelante.
después que Moisés sacó al pueblo judío de Egipto, después que Moisés partió el mar, después que Moisés entregó la Torá, después que Moisés hizo las plagas en Egipto, después que Moisés condujo al pueblo judío durante 40 años en el desierto, les hizo bajar el maná, de una piedra les dio agua, un pozo de agua iba con ellos, ya vivía y vivieron en forma milagrosa, día a día, minuto a minuto, iban nubes con ellos que alisaban el camino, iban nubes con ellos que los protegían de todas las bestias salvajes que podían haber o de todos los bichos feos que podían haber. Cuando están por entrar a la tierra de Israel, antes de cruzar el Jordán, lo último o una de las últimas cosas que hace Moshe es una guerra contra Og Melech HaBashan, Og el rey del Bashan. Todos sabemos que Og era una persona especial. Og primero ya existió, ya la Torá nos contó que existió en la época del diluvio, en Noah. Og ya existió con Abraham, vino, nos cuenta la Torá, y Og existe con Moshe Rabbeinu, o sea que Og tenía muchísimos años cuando se hizo el rey de Bashan y fue a guerrear contra el pueblo judío. Pero aparte de eso, aparte de la edad de Og, que eso podemos decir, bueno, ya estaba viejo, Og era un gigante. El Talmud nos cuenta que Moshe Rabbeinu, para matarlo a Og, Moshe Rabbeinu medía 10 amot, así dice la Gemara en Berajot, 10 amot son más o menos, cada más son 48 centímetros, entonces 10 amot son 4 metros 800 que medía Moshe Rabbeinu. Tomó una espada de 10 amot, o sea, tomó una espada de larga de 4 metros 800 y saltó 4 metros 800 y así le pegó en el tobillo. Significa que la Torá nos está marcando que desde la planta del pie hasta el tobillo, Og medía casi 15 metros. Imagínense lo que era Og, lo grande que era Og. Y como dice la Torá, que Og agarró cuando vio al pueblo judío, nos cuenta también el Talmud en el Tratado Berajot, que Og dijo, voy a levantar una montaña y se las voy a tirar encima y se acabó y los destruyo a todos. Y así hizo. Levantó una montaña y se las iba a tirar al pueblo judío, pero Hashem hizo un milagro que la montaña giró alrededor suyo, le hizo agarrar como una mareo y se le cayó la montaña encima y le quedó la montaña como puesta encima de Og, y ahí es donde Moshe lo atacó y lo pudo matar. O sea, le pegó en el tobillo y al pegarle en el tobillo se cayó, tenía la montaña encima, se cayó y Moshe fue hasta la cabeza y le cortó la cabeza. Pero ahí también nos dice la Torá que Dios le dice a Moshe Rabbeinu, no le temas, salí a la guerra y no le temas a Og. De vuelta dice el Talmud, ¿a quién vos le decís no le temas? A alguien que teme, a alguien que no teme no hace falta que le digas no temas. Si Hashem le dice a Moshe Rabbeinu que no temas, es porque Moshe Rabbeinu temía. Y de vuelta, si ya viste todos los milagros, si ya, esto es lo que pregunta el Talmud, si ya viste todo lo que Dios hizo, viste las plagas en Egipto, partiste el mar, entregaste la Torá, tuviste 40 días y 40 noches con Dios en el cielo, etcétera, etcétera, que de repente tenés miedo de un tipo que Dios te dice que vayas a matarlo. ¿Por qué Moshe Rabbeinu tenía miedo de Og? Y la pregunta que hacemos es, de vuelta la misma. ¿Por qué está mal que Moshe Rabbeinu tenía miedo? Si tener miedo es algo natural, tener miedo es algo simple, tener miedo es una forma de sobrevivir, de poder protegerse para poder continuar la vida. Entonces, ¿por qué la Torá nos marca a nosotros que Jacob que tuvo miedo y Moshe que tuvieron miedo está mal? ¿Cómo sabemos que está mal? Hay un Midrash en Bereshit Rabbah que dice las siguientes palabras más o menos textual. 2 personas tuvieron miedo. El elegido de los patriarcas, dice el Midrash, y el elegido de los profetas. O sea, nosotros tuvimos 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y sabemos que de los 3 patriarcas, Jacob es llamado el elegido, o sea, el mejor de los 3 patriarcas, y la práctica se lo nota así, porque ya lo hablamos varias veces. Abraham tuvo a Isaac, pero Abraham también tuvo a Ismael, Isaac tuvo a Jacob, pero también tuvo a Isaac. Jacob tuvo 12
tzadikim, 12 hijos que todos eran tzadikim, y por eso los llamamos Bejir Havot, el elegido de los patriarcas. Y Moshe Rabbeinu, todos sabemos que Moshe Rabbeinu era Bejir Haneviim, perdón, era el elegido de todos los profetas, era el profeta que hablaba con Dios como yo hablo con ustedes, era el profeta que no veía profecías con sueños o profecías con visiones. Yo directamente escuchaba la palabra de Dios como Medaber Ish el Ahiv, como uno le habla al otro, como un compañero habla con otro. Y dice el Midrash, 2 personas tuvieron miedo. Y pregunta, uno de los grandes exégetas del Midrash, pregunta, ¿por qué dice la Torá, por qué dice el Midrash, perdón, 2 personas? ¿Y por qué no dice Jacob vino el elegido de los patriarcas y Moshe vino el elegido de los profetas? Tuvieron miedo. ¿Por qué los llama 2 personas? Dice el profeta, perdón, el Midrash, según este exégeta, el Midrash nos está queriendo decir 2 cosas. Primero y principal, que si Dios te prometió algo, no tenés que tener miedo. Y porque Jacob tuvo miedo y porque Moshe tuvo miedo, se los llama personas. No se los llama el elegido de los patriarcas ni el elegido de los profetas, los llama en ese momento, en el momento que transgredieron, que se equivocaron y tuvieron miedo. La Torá los llama 2 personas porque actuaron como 2 personas simples, como 2 personas comunes, no como 2 personas del nivel de ellos tenían que haber actuado. Entonces volvemos a la pregunta original. ¿Por qué? Si tener miedo es normal, si tener miedo es algo común, todos tenemos miedo. Entonces, si todos tenemos miedo, y el miedo que Dios impuso en la persona, no el pánico, pero el miedo que Dios impuso en la persona es el medio de protegernos. Un chico, un bebé, un niño pequeño que no tiene sensatez, que no tiene conciencia, no tiene miedo. Y por eso hay veces tenemos que protegerlo, y por eso se puede caer, y por eso se puede golpear, y por eso Dios libre y guarde puede tocar el fuego y puede tocar la electricidad, y lo protegemos de esas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Y lo que tratamos de desarrollar en el niño es el miedo para que se sepa proteger. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu? ¿Por qué Jacob, perdón? Cuando viene Isaac, un asesino ya proclamado asesino, que lo viene a matar con 400 personas, ¿no es normal que tenga miedo? ¿Y por qué Moshe Rabbeinu, cuando el faraón lo quiere castigar y le quiere cortar la cabeza, no es normal que tenga miedo? ¿Y por qué Moshe Rabbeinu, al presentarse frente a un tipo que de la planta del pie al tobillo solamente ya medía 15 metros y que era capaz de levantar una montaña y tirársela arriba de todo el pueblo judío, cómo no iba a tener miedo a una persona así? Es normal. Cuentan irónicamente, por supuesto, es una broma, pero nos da una idea de lo que estamos hablando. Cuentan que había un gran maestro que fue con sus alumnos al bosque y les dio un shiur en el bosque de bitajón, de tener fe y seguridad en Dios, del concepto de seguridad, que la seguridad tiene que ser tal y que la seguridad, y un shiur espectacular le daba a sus alumnos sobre la seguridad. Y como ejemplo les dijo, inclusive si ustedes están en el bosque y de repente aparece un oso de 500 kilos, de 600 kilos, un oso negro que los viene a atacar, ustedes tienen que estar tranquilos porque Dios los protege. No terminó de decir eso, cuentan, y apareció un oso de 500 kilos, como él había mencionado. Y lo primero que hizo el maestro es se trepó al árbol, se trepó a un árbol y se escondió ahí, y ni siquiera quería respirar para que el oso ni lo vea. Cuando pasó el susto y el oso se fue, el maestro bajó de ahí y los alumnos lo miraron como, no entiendo, ¿qué pasó acá? Entonces el maestro les contestó, existe seguridad y existe por seguridad. Quiere decir, les quiso decir, es verdad, seguridad, pero también existe el temor natural, aunque es una broma lo que recién conté, pero es algo real dentro de la broma. Porque el temor es algo normal por nuestra propia seguridad. Por nuestra propia seguridad es normal que la persona tenga miedo. Entonces, ¿por qué la Torá llama a Jacob
que Jacob tenía miedo. Y lo llama como lo degrada por esa actitud. El Midrash lo llama Bnei Adam, un hombre simple, se comportó como una persona común al tener miedo a su hermano el asesino. ¿Por qué? Si es normal, si es natural. Y lo mismo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que le tuvo miedo al faraón o que le tuvo miedo al Og, este gigante, la Torah lo llama Bnei Adam, un hombre simple, porque en ese momento actuó como un hombre simple, dice la Torah. ¿Pero por qué? ¿Se entendió? Esta es la pregunta y este es el tema que queremos analizar. Por supuesto, vamos a ver algunas respuestas que dan algunos sabios. En forma interpretativa, pero después vamos a hablar un poquito qué significa lo que llamamos en hebreo bitajón. ¿Qué significa tener fe en Dios, tener seguridad en Dios? ¿Qué significa? Porque en hebreo hay dos palabras. Existe la palabra emuná, que emuná significa creer, tener fe, y existe bitajón, que bitajón es superior a la fe. Como enseguida vamos a analizar y vamos a ver. Primero voy a decir lo que dice el Talmud. El Talmud pregunta, ¿cómo puede ser que el Talmud, creo que es en el Tratado Sanedrín, si no me equivoco, el Talmud pregunta, ¿cómo puede ser que Jacob vino tuvo miedo después que Dios le prometió que lo iba a proteger? Contesta el Talmud, Jacob temió al pecado. Dijo, es verdad que Dios me prometió que me iba a proteger, pero por ahí yo tragedí algo, por ahí yo tengo una debilidad en algo, por ahí cometí un error, y por ahí Esaú tiene una virtud, tiene hizo algo positivo, hizo algo bueno, que Esaú merece matarme y que yo merezco morir. Y hay uno de los exégetas que pregunta y explica cuál es el pecado que pudo haber hecho Jacob. Entonces él trae dos cosas. Una cosa que es a favor de Esaú, que todos los 22 años que Jacob se fue de la casa del padre, 7 años estuvo trabajando en la casa de Labán por su primera esposa y otros 7 años estuvo trabajando por su segunda esposa. Son 14. Después estuvo 8 años más trabajando por su sustento, para ganar su dinero. Son 22 años que él se separó de su padre, aunque algunos dicen que son 22, 2 años fueron los que le tardó ir y venir, pero en la práctica estuvo 22 años separado del padre, y mientras Jacob estuvo sin poder cumplir la mitzvah de honrar a tu papá y a tu mamá, Esaú estaba al lado de Jacob, y Esaú lo protegía, Esaú estaba al lado de su papá y su mamá, Isaac y Rivka, y Esaú servía a Isaac y a Rivka cuando Jacob no estaba. Y ese fue el primer temor de Jacob. Dijo, por ahí, Esaú, al respetar a mi papá y a mi mamá, tiene la protección de Dios, y yo al transgredir de no poder respetar a mi papá y a mi mamá tantos años, por ahí eso me hace no merecedor de la bendición de Dios, de protección. Segundo temor que tuvo Jacob es que Jacob cometió un error al casarse con 2 hermanos. Es sabido que la Torah prohíbe casar a un hombre con dos hermanas, a pesar que la Torah escrita, después los Jajamim lo prohibieron, pero la Torah escrita permite casarse a un hombre con más de una mujer, pero nunca se puede casar con 2 hermanas, se puede casar con 2 primas, se puede casar con 2 amigas, se puede casar con 2 señoras desconocidas, pero no se puede casar ni con la mamá, ni con una madre y su hija, ni con 2 hermanas. Está prohibido. O sea, ningún parentesco directo, como lo llama la Torah, que tengan las esposas, no se puede. Y Jacob se casó con Rachel y Lea, que eran hermanas. Y según algunas opiniones, inclusive Rachel y Lea eran mellizas. Entonces, si Rachel y Lea, según varias opiniones, eran mellizas, Jacob transgredió el precepto de casarse con 2 hermanas. Y a pesar que tenía sus justificaciones, inclusive no vamos a entrar ahora a sus justificaciones alágicas, por qué él lo hizo y por qué tuvo que hacerlo así, pero de cualquier manera el error estaba hecho. Y Jacob dijo, entre lo que no respeté a mi papá 22 años y entre lo que tragedí de haberme casado con 2 hermanas, por ahí
significa que no merezco la protección divina que Dios me prometió. Y eso es lo que le hizo temer. Esa es una explicación. Pero como todos entendemos, eso no responde al concepto de que si Dios te prometió, si Dios te dijo claramente, Ushmartija mejor te protegeré a donde vayas, no tenés que tener miedo. Y menos una persona como Jacob Abin. Pero por otro lado, el temor es natural, como dijimos antes. Y hay otra explicación que dice, que acá no está explicando, con esta explicación tampoco estamos explicando por qué la Torá lo considera un pecado, sino estamos explicando por qué Jacob tuvo miedo. ¿Sí? No tuvo miedo de físico de Isaac, tuvo miedo al pecado, al error que él cometió, que pudo haberle hecho no proteger. Por otro lado, hay otra explicación que dice, y creo que Rashi la trae, si no me equivoco, Rashi trae que Jacob tuvo miedo, por ahí había un descendiente de Isaac que podía ser una gran persona, o podía salir de la descendencia de Isaac una gran persona, y al matar a Isaac y matar a sus descendientes, iba a impedir el nacimiento y el crecimiento de ese gran tzaddik que iba a suceder. Como en la práctica sí sucedió en la historia, porque no sé si todos saben que Rabbi Meir, uno de los grandes sabios del Talmud, Rabbi Meir, el famoso tanaíta de la época de la Mishnah, llamado Rabbi Meir era descendiente de uno de los césares de Roma, que sabemos que Roma son descendientes de Isaac, y por lo tanto Rabbi Meir fue descendiente de Isaac. Entonces, Jacob tenía miedo que si yo voy a guerrear con Isaac y voy a matar a Isaac, mato a Isaac, y por supuesto entre las 400 personas estaban todos los descendientes de Isaac, y iba a tener que matar a todos, entonces iba a impedir que nazca Rabbi Meir y que salga Rabbi Meir de la descendencia de Isaac, y ese fue el temor. Esto es lo que dicen algunos sabios, pero de vuelta no responde para nada la pregunta original que nosotros hicimos, ¿por qué lo consideramos un error a alguien que tiene miedo? Si el temor es algo natural. Y esto es lo que queremos analizar. Como dije antes, existen dos cosas. Existe fe y existe bitajón. Bitajón significa, en español traducido literalmente, significa seguridad. Pero porque seguridad en español implica otras cosas también, entonces vamos a llamarlo en hebreo bitajón. Bitajón significa mucho más que fe. ¿Fe qué quiere decir? Yo creo que Dios creó el mundo. Yo creo que todo lo hace Dios. Yo creo que todo lo maneja Dios. Y yo creo que no hay casualidades, sino hay causalidades. Y todo lo que llega a la persona es porque Dios lo manda. Pero esa fe produce una creencia en Dios fuerte y grande. Y estoy hablando de alguien que tiene una fe de verdad. Pero ¿qué pasa cuando un amigo mío o un ser cercano mío me defrauda con algo? Me defrauda con algo, perdón. Me defrauda económicamente, me defrauda socialmente. Supongamos que yo invertí en un negocio con una persona cercana a mí, un amigo, un familiar o lo que sea, y me estafó. Lo primero que yo voy a sentir es odio hacia esa persona, deseo de venganza hacia esa persona, enojo con esa persona. Si vos crees que Dios maneja todo, lijorá, aparentemente, lijorá significa, la palabra lijorá significa aparentemente. Aparentemente, vos no tendrías que enojarte con nadie, porque entendés que quien produjo que a vos te falte ese dinero, Dios. Entonces, ¿por qué te enojas? Porque él fue el que te estafó, o el que te robó, o el que te hizo cualquier daño, simplemente fue el emisario de Dios para producir eso. Pero no te tenés que enojar con él. Tenés que enojarte, en el mejor de los casos, o con vos mismo, porque por alguna razón Dios quiso que pierdas eso o que te dañes,
O enojate con Dios. ¿Por qué Dios te hizo eso? Pero no con el prójimo. ¿Por qué te vas a enojar con el prójimo? Si el prójimo simplemente fue un emisario. Es lo mismo, para ejemplificarlo en forma burda, es lo mismo que yo agarre, ponga mis dedos adentro del enchufe de la electricidad y me electrocute, me dé un tirón, me dé un salto y me enoje con la electricidad. ¿Por qué me voy a enojar con la electricidad? Me tengo que enojar conmigo que fui un tonto que metí los dedos. O me tengo que enojar con alguien que me obligó a meter los dedos. Tampoco. Yo lo metí y fue decisión mía meter los dedos ahí. No es la culpa ni de la electricidad, ni del que me dijo meter los dedos, es la culpa mía. Esto es lo mismo. Para eso la fe no alcanza, porque a pesar de que una persona sabe lo que estoy diciendo, igual tiene el sentimiento de enojo o de furia o de odio hacia el prójimo cuando el prójimo le produjo un mal tal. Existe un nivel mayor de fe, que es el nivel de bitajón. El nivel de bitajón no solo te hace a vos creer y entender que todo lo maneja Dios y que todo viene de Dios, sino que todo lo que te sucede lo manda Él. ¿Cómo? Con diferentes emisarios. Puede ser con el fuego, puede ser con la espada, puede ser con el dinero, puede ser con un compañero, puede ser con un familiar, pero todo lo manda Él. Y por lo tanto, cuando a vos te sucede algo bueno, o Dios libre y guarde no tan bueno, o que aparenta ser no tan bueno, vos estás tranquilo, porque vos sabés que eso viene por dos razones. O porque cometiste un error y Dios dice te lo mereces, o porque de alguna manera eso es bueno, aunque ahora sientas dolor o sientas una pérdida momentánea. Y por lo tanto a vos te da la tranquilidad y la seguridad de que no hay de qué enfadarse, no hay de qué enojarse, no hay de qué asustarse, no hay de qué nada. Lo encontramos, por ejemplo, con el rey David. Si conocen un poco la historia del rey David. El rey David, cuando tuvo lo que se llama en el Naví, lo que nos cuenta el profeta, Meret Absalom, cuando se le reveló su hijo Absalom, y en vida del padre fue y se proclamó rey de Israel, Absalom, y quiso ir a la guerra con el padre y lo persiguió al padre y lo quiso matar al padre. En el camino que David se escapa de Jerusalén con un grupo de gente muy querida y van camino hacia el desierto, en las afueras de Jerusalén, pasan por la casa de un señor que era un gran sabio de la Torá, así dicen los Jajamim, era descendiente familiar del rey Shaul. Y salió a la afuera. Y el rey, no solo que no le permitió al rey David entrar a su casa, sino le tiró piedras y lo maldijo, y etcétera, etcétera. Y con el rey estaba su fiel general, Yoab ben Tzruya. Que Yoab ben Tzruya también era un gran tzaddik, y también era una gran persona, y encima era un gran guerrero. Y le dijo al rey, ¿por qué vamos a permitir que ese señor maldiga al rey? Permítame y voy y le corto la cabeza, dijo Yoab. Y el rey lo miró a Yoab y le dijo, ¿acaso él me maldice porque él quiere? Dios le dijo que me maldice. ¿Por qué lo vas a matar? Si él que es un sabio de la Torá sale y maldice al rey de Israel, es porque Dios lo mandó a él a maldecirme a mí. Así lo veía el rey David. Y eso es el concepto de bitajón. Como está escrito en Jobat Levavot, un gran libro de Musar, Shara Bitajón, en los portones de la seguridad de bitajón, que él habla, y él dice que la persona tiene que tener lo que se llama en hebreo menuhat hanefesh beaguf, una tranquilidad física y espiritual, de saber que todo lo que le sucede a la persona, sea materialmente, sea espiritualmente, viene de Dios y es por su bien y es porque así tiene que ser, y el enojarse, el ponerse furioso, el ponerse nervioso, el ponerse en un mal estado, el ponerse en preocupación, etcétera, 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 no produce absolutamente nada. Eso es falta de bitajón, eso es fe, pero no bitajón. Eso puede ser que vos crees en Dios,
pero no tenés la seguridad en Dios. Y por esa razón, como te falta la seguridad en Dios, entonces te asustás, entonces temés, entonces tenés cosas. El Rebbe trae también, el Rebbe, en Lekutei Sijot, en una de sus charlas de un Fabringen, el Rebbe contó una anécdota muy famosa. Contó una anécdota que en el Hasidut de Chabad se volvió una ¿cómo se dice? Un slogan, una forma de actuar, una forma de ver, una forma de pensar. Y el Rebbe lo contó en un Fabringen, contó que había un Hasid del Rebbe Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad, y que le vino a pedir al Rebbe desesperadamente una bendición para algo que no sé cuál era la situación. Y el Tzemach Tzedek le contestó, en Yiddish le contestó, lo voy a decir literal en Yiddish cómo le contestó y después lo voy a traducir. Le dijo, Trach gut, si wird sein gut. Pensá bien y va a estar todo bien. Esas son las palabras que el Tzemach Tzedek le contestó a este Hasid. Pensá bien y va a estar todo bien. Nosotros sabemos hoy en día en la psicología moderna, existe una idea en la psicología de que la persona que tiene buena onda, la persona que tira buenas ondas, la persona que siempre es positiva, la persona que siempre es optimista, las cosas le van mejor. Pero acá supuestamente había algo grave. No sé si era un tema de salud o era un tema económico, donde el Hasid sentía que se le estaba derrumbando su mundo porque un ser querido estaba enfermo, porque un ser querido estaba perdiendo una suma de dinero muy importante, o su futuro, o su parnasá, o su sustento. ¿Cómo puede ser? Porque yo voy a tirar buena onda, entonces la cosa va a cambiar. El Rebbe lo explica en una sijá de una manera maravillosa. El Rebbe dice, hay veces hay personas que no son merecedoras de cosas buenas por diferentes evaluaciones de Dios. No sabemos cuáles porque las evaluaciones divinas solo Dios las conoce. Pero hay veces puede ser que una persona no merece una bondad, sea en dinero, sea en salud, sea lo que sea. Hay veces no merece. Pero el solo hecho de que la persona, dice Rebbe, es positiva, piensa positivo y tiene fe, no fe, tiene seguridad, tiene bitajón en Dios, que Dios me va a dar cosas buenas, que todo lo que viene de Dios es bueno, que no tengo de qué preocuparme, no tengo de qué estar preocupado, sino tengo más bien que estar ocupado, pero no preocupado. Solo esa forma de actuar, dice Rebbe, te hace merecedor del bienestar divino, aunque no lo merezcas por otras actitudes. Significa, puede ser que seas una persona que cometió un grave error y puede ser que por ese error Dios mereces que Dios no te dé esa bondad. Puede ser que cometiste muchos errores y por eso Dios no quiere darte la bondad que vos crees, que vos querés. Si vos te trabajás contigo mismo, de no estar asustado, de no temer, de no estar preocupado, sino simplemente de tener la plena seguridad de que Hashem lo tetzea, que de Dios no vienen cosas malas. Y todo lo que manda Dios es para bien. Y yo no tengo por qué preocuparme, ni por qué temer, ni por qué estar asustado, porque lo que tiene que pasar va a pasar y lo que no tiene que pasar no va a pasar. Y por lo tanto quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo, quiero vivir feliz, sin preocupaciones, sin miedos, etcétera, etcétera. El solo hecho de que trabajas en tu interior, de lograr ese estado, entonces esa es la razón, ese es el motivo suficiente, ese es el punto más esencial que Dios dice a este tipo, que tiene bitajón, aunque no merece, solo por tener bitajón, se lo voy a dar y le voy a restaurar la salud, o le voy a restaurar la parnasá, o le voy a restaurar lo que haga falta. Ese es el concepto y por eso a Jacob se le consideró un error. No porque temer no es natural, sí temer es natural, pero expresar un temor en forma masiva, sin tener el bitajón, eso es lo que le sucedió a Moshe, eso es lo que le sucedió a Jacob, eso es lo que le sucedió a la otra vez con Moshe. Y el Rebbe está en la Sijá, que la consecuencia la vemos con Moshe, que Moshe tuvo miedo del faraón y se tuvo que escapar del faraón. Si Moshe no hubiese tenido miedo, si Moshe hubiese tenido bitajón en Dios, no se hubiese tenido que haber escapado del faraón.
como Dios mismo se lo recrimina más adelante y le dice quién hizo ciego al faraón, quién hizo mudo al faraón que no te puedan castigar, quién paralizó a todos los soldados del faraón, etcétera, etcétera. Si tenías que haber confiado más, tenías que haber tenido seguridad más en eso. Y por eso, como no tuvo la seguridad, dice la Torá, Baishlach para Faraón, el faraón mandó a buscarlo, el faraón fue a llevarlo. Y acá sucede lo mismo. Si Jacob hubiese tenido el bitajón que tenía que tener, la Torá nos hubiese enseñado que ni siquiera se hubiese tenido que arrodillar frente a Esaú, ni siquiera le tendría que haber sobornado a Esaú, ni siquiera tenía que haber tenido un abrazo con Esaú, nada. ¿Por qué? Porque el bitajón hubiese superado todas las pruebas. Pero como le faltó eso, como le faltó ese punto, entonces por un lado se le considera un error y por otro lado tuvo la consecuencia que tuvo que encontrarse con su hermano, tuvo que hacerle un regalo a su hermano, tuvo que prosternarse frente a su hermano, etcétera, etcétera. Pasó esa situación porque le faltó el bitajón que le tenía que faltar. Justo hoy cuando estaba, esto es lo que se llama en hebreo Ashgaha Pratit, providencia divina, y con esto finalizo el shiur. Hoy estaba preparando el shiur, más al mediodía de acá de Argentina, hace un par de horas atrás, estaba preparando el shiur sobre el tema este de bitajón, y un familiar mío de Estados Unidos me mandó una foto, que en la foto hay un manuscrito del Rebbe, manuscrito en inglés, así que los que leen inglés se lo puedo mandar. Es un manuscrito del Rebbe, donde el Rebbe termina una carta, se ve el final de la carta, donde el Rebbe le dice blessing, bendiciones, y la palabra blessing y la firma del Rebbe, el nombre del Rebbe está escrito a máquina, y después el manuscrito del Rebbe, el Rebbe le pone: deja de preocuparte tanto por los negocios, por el business. Y le pone more bitochen, más bitajón y menos preocupación por la parnasá. Perdón, el Rebbe le pone más bitajón es la bendición para la parnasá. Más tranquilidad vos tengas, más seguridad tengas, más haga las cosas como en forma natural, como sin miedo, sin temores, sin preocupaciones. Esa es la fuente para la verdadera parnasá, esa es la fuente para... Esto no quiere decir que uno no tiene que ocuparse, que se entienda bien. Una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Lo que Rebbe le está poniendo, si Dios quiere, esta foto que me acabaron de mandar, se la mando ahora a David Cook, si después David Cook quiere mandársela a los demás del shiur, decisión de él después a quién se lo quiere mandar. Bueno, hasta acá el shiur de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido y gracias por participar.